4 minutos. La FM investiga. Bueno, usted se puede estar preguntando, señora, ¿cómo es que hace el régimen de Venezuela para seguir financiándose? ¿De dónde viene su plata? Y la verdad, para mantener una operación en la cual se roba todo lo que se roba y se logra todo lo que se logra, se necesita mucho dinero, muchísimo dinero. Y ese dinero viene de diferentes lugares. Y algunos de esos lugares están involucrados directa o indirectamente con Colombia. Sí, con Colombia. Plata que debería estar siendo destinada para otro tipo de cosas, pero muy probablemente llegan a financiar el régimen de Nicolás Maduro. Don Santiago Ángel, ¿qué tenemos esta mañana? Luis Carlos, pues esta mañana tenemos los documentos en nuestro poder de los movimientos financieros de Monómeros, que como todos saben y como usted recuerda es una empresa muy importante para Venezuela, que hasta la administración anterior estuvo controlada por el gobierno colombiano, por Juan Guaidó y también por el presidente Iván Duque, que logró quitarle el control al régimen de Venezuela durante algunos años. Pero a partir de septiembre de 2022, con el gobierno Petro establecido en el país, pues volvió a control de Maduro, completamente. Monómeros se dedica a la producción de fertilizantes, es una empresa muy importante para la región y por supuesto muy importante para Venezuela por sus niveles de ingresos, pero tiene dos plantas de producción de esos fertilizantes muy importantes en Barranquilla y en Buenaventura. Pues lo que tenemos en nuestro poder revela movimientos determinantes de salidas de recursos de Monómeros para una de las empresas más bases, más bisagras del régimen de Maduro, que es Pequiven, la petroquímica de Venezuela, por $30 millones durante 2023. Y wow. Esto, Luis Carlos, con la autorización de dos personas que hacen parte de esa junta directiva que nombró el presidente Gustavo Petro en la negociación que hizo con Maduro para regresarle Monómeros al control venezolano. Estos son los señores Rodrigo Ramírez y el señor Cristóbal Padilla, que estuvo por un tiempo como socio, como miembro de la junta directiva de Monómeros y luego pasó a dirigir ProColombia. Hoy es el director de ProColombia. Recuerde el nombre de Rodrigo Ramírez. Monómeros tuvo ingresos en 2022 por más de $1 billón, pero bajo el control de Maduro en 2023 tuvo ingresos totales por 835 mil millones de pesos, perdiendo 87 mil millones que nadie sabe en qué manos quedaron. Lo grave de esto es que Pequiven está en el listado de la OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros, de Bienes Extranjeros del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Claro. Es decir, que Monómeros no podía entregarle recursos a Pequiven porque es una empresa que está sancionada por el gobierno americano. Pero en 2023, con dos miembros de junta puestos por el gobierno Petro en Monómeros, le entregó 120 mil millones de pesos. El señor Rodrigo Ramírez, que aprobó ese desembolso desde Monómeros a Pequiven, fue parte de la oficina de la Asamblea Departamental de Nicolás Petro y está además relacionado con la Agencia Nacional de Tierras y con la Sociedad de Activos Especiales. El señor Rodrigo Ramírez es hoy parte de la Junta de Monómeros, pero es cuota de Nicolás Petro, porque su amigo personal trabajó con él en la Asamblea Departamental del Atlántico y toda la costa sabe de su relación absolutamente cercana. Lo que estamos revelando aquí son los estados financieros que prueban que con la autorización de dos miembros de junta establecidos por el presidente Petro en Colombia, Monómeros le transfirió $30 millones solamente el año pasado a Pequiven, con control absoluto del régimen de Maduro, y que además también se hicieron pagos por $34 millones a una empresa que fue originada en Hong Kong que se llama IPCL, que también está en control de Maduro. Evidentemente, las decisiones del gobierno Petro no solamente tienen que ver con ponerse del lado de la democracia o de la dictadura, sino de los negocios en los que tiene parte el gobierno colombiano con dos miembros de junta de Monómeros, que perdió totalmente el control en el gobierno de Duque cuando llega el gobierno
gobierno Petro, Luis Carlos, pues esta compañía va otra vez hacia el poder de Nicolás Maduro. Santiago, entonces lo que usted nos está diciendo es que gracias a unos cambios de junta en esta empresa gigantesca que se llama Monómeros, cambios de junta que realiza el presidente Gustavo Petro, esto permite que pasen por lo menos $30 millones al año de esa empresa al régimen Maduro. Sí, señor, y lo tenemos en los estados financieros de Monómeros del año pasado, los documentos oficiales. Fueron 120 mil millones de pesos que Monómeros le pagó a Pequibén de Maduro, totalmente controlada por el régimen y que hoy está sancionada en la OFAC, en la lista de la OFAC, de la Oficina de Revisión de Activos Extranjeros del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Increíble. Eso lo que hace es que no puedan existir estas transacciones, es decir, los Estados Unidos considera que esta empresa pues vinculada al régimen y obviamente con repercusiones, por ejemplo, en crímenes de derechos humanos, no pueda recibir esta cantidad de recursos de empresas constituidas legalmente en otros países. Monómeros tenía control de Colombia, además tiene 2 sedes de producción en Barranquilla y en Buenaventura, pero con el gobierno Petro la línea sobre Monómeros cambió radicalmente. El presidente no solamente estableció en la junta directiva al señor Rodrigo Ramírez, amigo personal de Nicolás Petro, ex asesor de la oficina de la Asamblea Departamental de Nicolás Petro, sino que permitió que se giraran $30 millones el año pasado directamente a la dictadura de Nicolás Pero Maduro. me imagino, Santiago, que va a haber investigación de OFAC en esto, ¿ah? Claro, ellos ya, según lo que conocemos por nuestras fuentes, ya están en el tema porque con los cambios desde septiembre de 2022 hasta acá, pues no tenían muy presente lo que había pasado con Monómeros, también por los movimientos en la junta directiva, pero sabemos que ya hubo unas quejas y unos acercamientos directos con la OFAC y van a estar revisando estos movimientos, especialmente a esta empresa que le acabo de mencionar, IPCL en Hong Kong, que también hace parte del régimen de Nicolás Maduro y que ha sido la intermediaria para recibir esta cantidad de plata el año pasado, 120 mil millones de pesos, Luis Carlos. Tremendo, Luis Carlos, ¿no? Es que la revelación que está haciendo Santiago en esta investigación es de unas dimensiones enormes. Desviación de recursos de Monómeros hacia una compañía que está en la lista de OFAC como Pequibén, pero además me llamó la atención, no sé si hay algún detalle adicional, Luis Carlos, que tenga Santiago sobre uno de los enlaces en esa junta directiva, creo que es el señor Rodrigo Ramírez, que entendí hizo parte del equipo de apoyo en la Asamblea del Atlántico de Nicolás Petro, del hijo del presidente. Es totalmente cercano a Nicolás Petro, hizo parte de su oficina en la Asamblea del Atlántico y además hay unos chats que lo vinculan también al escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo porque aparece el señor Ramírez hablando con un comerciante que le estaba exigiendo que le cumpliera un pacto por las ollas comunitarias. El señor Ramírez se mueve muy bien en los entornos de la Agencia Nacional de Tierras y de la Sociedad de Activos Especiales, pero hoy es parte de la Junta Directiva de Monómeros, delegado por el presidente de la República, porque lo que hizo Petro cuando le cede el control otra vez de Monómeros a Maduro es que les pide que le puedan mantener a 2 miembros colombianos en la Junta, el señor Cristóbal Padilla y el señor Ramírez. Y vaya coincidencia, el señor Ramírez es absolutamente cercano a Nicolás Petro. Carlos. Seguramente lo que van a decir es que todo está en ley. Pues miembros de junta que aceptaron, que votaron, que ese dinero no está siendo desviado, que esa palabra denota una ilegalidad que no existe, que simplemente se está cumpliendo todo lo que se está estableciendo. Es increíble, es increíble. Los efectos prácticos son los efectos prácticos, más allá de la retórica que tengan algunos en términos de legalidad. Porque así son los regímenes autoritarios, así son las dictaduras que empiezan a mezclar una cosa con la otra y en medio de términos y destrucción de realidades terminan justificando en ley lo que están haciendo mal. Pero esto es gravísimo, gravísimo. Luis Carlos, a partir de estas revelaciones de Santiago, ¿no estaría de más preguntarse cuál es la competencia de la Superintendencia de Sociedades en Colombia? Si cabe algún tipo de revisión
o de actividad de supervisión por cuanto los dineros de una sociedad en Colombia fueron girados a un receptor que no podía recibirlos. Hay todo un andamiaje jurídico montado en la superintendencia alrededor de la figura del oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento debería cerciorarse del destino de los recursos de la empresa. Entonces queda una pregunta en el aire para el doctor Billy Escobar. ¿Hay oficial de cumplimiento en Monómeros? ¿Hay algún tipo de actividad en la superintendencia de sociedades orientada a establecer qué está pasando con esos recursos que se generan de fuente colombiana con una entidad que está sometida al régimen de vigilancia en Colombia? Sería bueno si ellos aclaran si esta es una sucursal sin Dios ni ley o si aplican unas restricciones y unas normas que están vigentes para el resto de las sociedades que operan en Colombia. Santiago, Luis Carlos. ¿está viendo más cositas bonitas en esos estados financieros de esta empresa? Sí, hay dos datos importantes más. Solamente durante 2023, la Junta Directiva de Monómeros aprobó un gasto de 14.500 millones de pesos en viáticos. ¡Ah, caramba! 14.500 millones de pesos en viáticos durante el año pasado. ¿Ah? Y otro de 9.000 millones de pesos en asesorías legales. Bueno, pues, la chiquera importante. Lo que dicen nuestras fuentes. La fiesta es que de Monómeros. Sí. ¿Cómo en le este ponemos a esta momento, noticia, Santiago? ¿La sí, fiesta de Monómeros? o la caja menor, que es lo que nos dicen las fuentes que conocen además en detalle la historia, que con la complicidad, la autorización del gobierno Petro, Monómeros regresó a ser la caja menor de la dictadura de Nicolás Maduro con todos estos egresos e ingresos. No se pueden hacer negocios con empresas en la OFAC, ¿no? Ahí ya, con relación a lo que decía el doctor Juan Lozano, cualquier explicación que pretendan dar desde la Junta Directiva, cómo justifican ese negocio, independientemente de que pretendan mostrarlo como legal. Luis Carlos, no hay manera, está en una lista que da unas restricciones absolutamente claras y habría que ver con qué explicación salen ahora. Pero esto es muy grave lo que está revelando Santiago esta mañana. Ay, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bueno, eso es un arreglo más del árbol de Navidad de cuestionamientos que hay frente al apoyo de Colombia a Nicolás Maduro y a su gobierno de delincuentes, de ampones. Estas válvulas de aire que le dan para que supuestamente constaten la victoria de la oposición o no. Una barbaridad, una barbaridad. 7 de la mañana, 18 minutos. La FM investiga.